¿Qué haces tú cuando el tiempo no es favorable de compartir la palabra de Dios? ¿Tiras la toalla o sigues presionando adelante? Esta está considerada como la última carta que escribe Pablo. Ahí mismo vemos en capítulo 1, Pablo nos está diciendo en 2 Timoteo capítulo 1, Pablo es un apóstol que simplemente significa el enviado de Jesucristo. ¿Y cuál es su negocio? Lo vemos ahí. Todo lo que acerca de él es acerca de la palabra de vida, porque solamente en Cristo Jesús hay vida y vida eterna. Versículo 3, él da gracias a Dios y con la limpia conciencia que tiene, decide el Antiguo Testamento, él estaba sirviendo a Jesucristo de la forma que entendía él en aquel tiempo. El día de hoy vamos a pasarnos a la mayoría del tiempo de un libro clave del Antiguo Testamento, los Salmos. Aquí Pablo hubiera conocido los Salmos, porque lo vemos también implicación de ello en sus otras cartas que él llega a escribir. Y él también llega a recordar esa herencia muy bonita de sus antepasados. Y luego llega al punto a mencionar este joven Timoteo, que él llega a llamar a su hijo. ¿Qué le dice a este joven Timoteo que está en el medio de tal vez de riesgos también de desanimar? En medio de sentirse la vergüenza, como tú y yo lo que sentimos cuando estamos al lado de gente que no quiere nada con Jesucristo. Si tú eres estudiante, puede ser ahí en la escuela. Si eres trabajador en tu empresa, tal vez. Cuando la gente que está alrededor de ti te burlan de ti por tu fe en el Cristo Jesús, ¿qué haces? Es mucho más fácil tirar la toalla. Pues Pablo le dice a este joven, ahí en el versículo 6 le dice, por lo cual te aconsejo, entendiendo su contexto y también la herencia que Timoteo también tenía a través de las mujeres en su vida, pues si alguno de nosotros está aquí y tiene esposa, y o también tienen hijos. El día de ayer recordamos el Día de las Madres. Felicidades a tu esposa o a tu mamá o lo que sea. Aquí simplemente en este pasaje vemos como la abuela Loida y la madre Eunice fueron claves en la influencia de este joven que está escribiendo Pablo. Y le dice en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el don del fuego de Dios. Avivar el fuego del don de Dios, si llegamos a considerar el fuego del don de Dios, el don que viene de Dios, es el evangelio que transforma la gente. Aquí el evangelio es expresado en diferentes formas en las cartas de Pablo. Por ejemplo, en el versículo 1 es la palabra de vida. Solamente a través del evangelio la gente gana tener la vida. Aquí el don de Dios, siendo el evangelio, por lo cual él dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Es compartir la palabra de Dios con nosotros mismos para el ánimo, pero también para compartir la palabra de Dios con ellos que están alrededor de nosotros. ¿Cómo Timoteo iba a cumplir eso? Versículo 7 nos dice. A Timoteo había recibido el Espíritu de Dios para ayudarle y darle confianza en la proclamación de la palabra de Dios. Primero con él mismo, también con la gente que estaba alrededor de él. El versículo 8 y dice, por tanto, considerando todo el contexto, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participé conmigo en las aflicciones por el Evangelio según que el poder de Dios. ¿Cuál poder? Del versículo 7, el Espíritu Santo que esté en él. Cuando es adecuado compartir el Evangelio,
¿Cuándo es adecuado vivir como cristiano? ¿Cuándo es adecuado que tú y yo simplemente seguimos fieles a la palabra de Dios? No existe ese tiempo. No existía hace 2000 años atrás. No existe el día de hoy. Conocemos gente alrededor de nosotros, o tal vez nosotros mismos, cuando día tras día nos presenta oportunidades de tirar la toalla. Pero ¿qué vas a hacer tú? Vamos a pedir a Dios que nos ayude a entender el contexto de los salmos que estamos viendo el día de hoy. Sí, voy a orar por nosotros para iniciar. Padre Celestial, te agradecemos mucho porque tú eres bueno. Señor, te pido que tú nos ayudes a estar firme, fieles al pasar de tentaciones, al pasar de ver gente alrededor de nosotros tirando la toalla, al pasar de circunstancias que no lo hace posible simplemente vivir como hijos tuyos. Ayúdanos a entender lo que nos quieras decir en los Salmos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues en Salmos, Salmos es un libro muy realista. Después de ver el contexto del Nuevo Testamento hace 2000 años atrás, Salmos estamos considerando hace como 3000 atrás y tanto. ¿Qué llegamos a descubrir en cuanto de los Salmos? Tenemos unos 5 minutos, lo que para compartir con uno a otro, lo que hemos estado leyendo en los Salmos, precisamente Salmo número 1. ah, Siente la libertad de comentar qué llegaste a descubrir, qué algo de sorpresas, algo que nunca habías visto antes, algo que nunca habías considerado. Comparte, siente la libertad. Tenemos 5 minutos. Adelante. Bueno, ahí en lo personal, eh, yo, pues es una palabra que ya había leído bastantes veces, bueno, algunas ocasiones, ¿verdad? Y ya había reflexionado en ello, pero algo que no, que al menos yo no lo había visto así hasta el jueves, que lo estaba volviendo a leer en el versículo 1, donde dice... Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ah, no sé si se le pudiese llamar así, pareciera que es como una progresión, o al menos así lo logro interpretar yo de alguna manera. Comienza diciendo que el varón no anduvo en consejo de malos. De alguna manera a mi mente venía así como, pues sí, cuando escuchamos ciertas voces, ¿no? Ciertas amigos, ciertas personas, ¿no? Que hablan en nuestra mente, aún nuestra propia humanidad, nuestro propio yo, ¿verdad? Que nos empieza a decir cosas, ¿no? Eso es de alguna manera por ahí empieza pues el decaimiento de alguna manera de un creyente o aún de alguien que no es creyente, ¿verdad? Que empieza a escuchar, a prestar atención a cosas a las que no debe prestar atención. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ahora ya es pues sí, como una línea que uno sigue, ¿no? Como un estilo de vida, por así decirlo. Y al final dice que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, pues ya pensaba como un lugar cómodo, ¿no? Como que ya estás acostumbrado, ya estás adecuado a un estilo de vida alejado del Señor. Por eso se comienza diciendo consejo de malos. Yo lo veo como una progresión y la verdad es que nunca lo había visto así. Entonces, como pues sí, la eterna batalla ahí en la mente, en el corazón del hombre, cómo comienza. Después se vuelve como un camino, una senda, una línea, ¿verdad? De un estilo de vida. Y posteriormente, pues llega como una comunidad donde ya es comodidad, perdón, como que ya es parte de la persona, ¿no? El estar en ese camino, en ese consejo de malos. Eso fue lo que de alguna manera yo vi que no había visto antes.
Muchas gracias. Gracias, hermano Jos. Este, Igualmente, igualmente, hermano, yo me llevé una sorpresa. Ya había usado este salmo, pero aplicado a nuestro nivel, hasta a nuestro nivel terrenal. Me llamó mucho la atención la exhortación que usted nos hizo de la pregunta más bien cuando dice quién es el hombre justo del del Salmo 1. Ahí es a donde puse mayor atención. Eh, solamente un ser divino, Cristo, pudo haber hecho eso, porque de una o de otra manera, así como dice el hermano José, de una o de otra manera hemos estado involucrados, hermanos. Aún yo lo reconozco que muchas veces, sin darnos cuenta, este, a veces entramos en esa debilidad por el hecho de tratar de dar un testimonio, pero pues si están haciendo corajes, a veces nosotros terminamos haciendo corajes también. Entonces, sí, hermano, yo creo que la introducción a los salmos es importante cómo empieza, ¿sí? Con Jesucristo, ¿sí? Entonces, ahí yo llego a la conclusión como nuestro modelo a seguir. amén. Sí, muchas gracias. Gracias, hermanos. Y eso es lo que nos está llamando atención aquí, porque Cristo lo vemos en todos los salmos. Pues considerando este tiempo que tenemos juntos, considerando los salmos como un libro completo de 150 capítulos, el hombre de Salmo 1 en 2, o el hombre justo, marca en toda la interpretación de los 150 salmos. Más o menos un poco de información para nosotros que estamos juntos, una introducción ahí. Consideramos, llegamos a ver que todos los libros de salmos tienen su sentido en Cristo Jesús. Sin Cristo simplemente es un canto acá y canto aquello, o una alabanza acá o experiencia del salmista, para acá. El libro de los Salmos, vemos que está dividido en diferentes, áreas. Son salmos. Los salmos tienen estructura y también, vemos, son temas generales que son muy realistas en nuestras vidas, presentes, tu vida espiritual, tu vida emocional, tu vida, cuando llegas a sentir el abandono, llegas a sentir todo lo que experimentamos como los humanos. Para darnos un poquito panorama en cuanto del libro de los Salmos. Los Salmos son una colección de cantos, poéticas, oraciones, y también vemos lamento también en ello. Cuando llegamos a leer, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Salmo capítulo 1 y capítulo 2 son como introducción a este libro de los Salmos. Y ese varón del capítulo 1 y el versículo 2 y el capítulo 2 llegamos, llegando al punto, como nos ayudó ahí hermano Manuel, es solamente Cristo Jesús. Cómo vamos a considerar estos versículos, pero también llegar a ver más profundo qué implicaciones tiene, y ahí es donde hermano Josh, nos estaba ayudando a ver esas implicaciones, que lo que tú y yo llegamos a observar en nuestras vidas es lo que somos. Si estoy escuchando tontería, tal vez tonterías voy a estar produciendo. Si estoy escuchando la sabiduría, la verdad de la palabra de Dios, eso es lo que voy a estar produciendo. Y aquí en el Salmo 1 es algo muy clave, cuando llegamos a ver eso precisamente.
Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿en qué manera el libro de los Salmos es central en la Biblia hebrea, tal como la Biblia cristiana, en cuanto de la adoración, la aplicación y también la teología que nos trae el libro de los Salmos? Vamos a considerar todos los 150, el libro está en 650 capítulos, son divididos en 5 diferentes libros. Libro 1 de los Salmos inicia con 1 hasta 42. Libro 2 en los Salmos es 42 hasta 72. En el transcurso de este tiempo juntos, creo sería en 2 semanas, estaríamos considerando el Salmo 73, que es considerado más o menos la mitad precisa de, de todo el libro de los Salmos. Entonces, el libro número 3 es 73 hasta 89. Libro número 4 es Salmos 90 hasta 106. Y el libro número 5 es Salmos 107 hasta 150, cumpliendo todos los salmos. Luego les voy a enviar algunas de esas notas si llegas a perder donde estamos. ¿Qué tipo de temas vemos en el libro de los Salmos? Vemos que hay lamento, hay alabanza, hay la oración, dando gracia a Dios, hay sabiduría. De hecho, el libro de los Salmos es uno de los libros considerados en la Biblia hebrea, considerado el libro, uno de los libros de sabiduría. Junto ahí lo encontramos con Job, con Proverbios, con Eclesiastés, también en esa categoría. Y vemos también es un libro de profecía y precisamente profecía mesiánica en cuanto de Cristo. Y vemos ahí diferentes partes cuando Jesucristo llegó a expresarse, por ejemplo, como lo famoso en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que queremos estar considerando aquí ahora en el capítulo 1, cómo este libro, cómo lo llegamos a aplicar en nuestras vidas y de quién se trata todo este libro. Predica Vida existe para entrenar obreros bíblicamente fieles para iglesias centradas en Cristo Jesús. Al inicio de este curso, nuestro compañero Daniel Graff, que estaba partiendo el curso, el argumento fue que fue necesario, si tú y yo estamos entendiendo lo que la palabra de Dios se trata, entonces hay que estar compartiendo con la gente que está alrededor de nosotros. Igual aquí, lo que yo estoy recibiendo, debo estar produciendo lo que según lo que estoy entendiendo, según lo que estoy aprendiendo. Debo ser como una canal. Y aquí en el Salmo 1 vemos eso precisamente, porque la ilustración del capítulo es de un árbol. Si llegas a considerar conmigo, por favor, en Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, el versículo 3, cuando dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si tú y yo hemos sido campesinos allá en África, en mi vida personal, plantamos la comida que en aquel tiempo que comíamos mi abuela, mis primos
en el pueblito donde crecimos. Pues eso fue, si estoy recordando los años como 1990 por ahí, andaba chiquillo, casi, en todos los días me podrías encontrar, sucio, a veces sin camisa y en todo un montón, pues, de lo que significa una vida de campo. Pues el día de hoy es muy diferente. Cuando necesito unas papas, no siembro papas. Simplemente voy a Bodega o Soriana. Tal vez tu vida es muy similar como la mía, pero si tú y yo llegamos a analizar la vida de una planta y precisamente un árbol, unos 2 minutos pregunta para nosotros. Si tú llegarías a preguntar a un árbol, ¿qué parte es más importante de su vida? ¿Qué parte es más importante de su vida? ¿Qué usted cree es un árbol? Te podría decir. Si alguien nos puede ayudar a comentar, especialmente si todavía no has comentado algo. Adelante. Buenos días, Dios le bendiga. Dios la bendiga, Giovanni. Eh, pues la parte esencial en plantar un árbol, pues es regarla, estar junto a esa parte de que tenga los nutrientes también y sobre todo ponerle el agüita por ahí. Pero por ejemplo, yo ahorita estaba pensando en esta parte, eh, en que por ejemplo, en el contexto de donde, por ejemplo, tal vez escribió esto, al terreno de Israel, que por lo regular que era mayormente árido el terreno, pues me imagino que era algo así, no he tenido la oportunidad de estar en Israel, pero tal vez por el terreno donde era plantado un árbol verde, en ese contexto, pues podría hasta simbolizar como que una bendición, porque pues imagínese encontrar un árbol en un terreno árido. Por lo regular aquí en México, pues el clima es cálido, pero sí yo veo esencial esa parte de regarlo y cuidarlo. Muchas gracias, hermano Giovanni. Entonces, para ti, Giovanni, ¿qué parte crees si llegarías a preguntar un árbol? ¿Qué parte crees el árbol podría decir? ¿Son las hojas, fruta, el tronco, raíces? ¿O qué parte un árbol podría decir que es más importante para ello? Pues que tenga ese nutriente que sería el agua. Muchas gracias. Gracias. Amén. En- Entonces, si tú y yo estamos considerando la vida de un árbol, adelante, hermano. Hermano, Dios les bendiga. Referente a la pregunta, eh, considero, hermano, que la parte más importante del árbol serían sus raíces. ¿Por qué? Porque es a través de ella que se alimenta, a través de ella, como dice el hermano, recibe nutrientes. Entonces, ahí hace una comparación con la persona que teme a Dios, con la persona que se deleita en Dios, de que será como el árbol, dice, ¿no? Que está plantado junto a corrientes de agua, es decir, que tiene vida, que no se marchita, es decir, que siempre está, digamos, en su proceso constante, no se detiene, a comparación en lugares desérticas, pues ahí no todos los árboles pueden crecer, es más, no, casi no hay árboles. Entonces, el hecho de estar junto a una corriente de aguas, junto a un arroyo, junto a un río, pues significa vida para el árbol, es decir, que va a estar, que va a permanecer siempre. Amén, hermano. Gracias, hermano. Al punto ahí que estamos considerando, ¿no?
Si tú y yo estamos viendo el versículo 3, ahí en el capítulo 1, tiene mucho de implicación y aplicación para nuestras vidas. Y eso es algo que estamos buscando aquí en el Salmo 1. Si es cierto que las raíces son la parte más importante, ¿qué puede pasar? Corta el fruto, corta las hojas, corta las ramas, corta el tronco, corta todo lo que podemos ver arriba de la tierra y deja el árbol con sus raíces abajo. Ese árbol todavía tiene capaz de vivir de nuevo. Corta cualquier parte, lo que gustes. El día de hoy, si llegas a cortar un árbol, así algunas ramas y todo lo que hay, tú estás ayudando el árbol a crecer. Sería como un corte de cabello para ti o para mí, simplemente. Pues en cuanto a de nosotros con cortes de cabello, es para que podamos parecer un poquito más guapos o guapas, depende de tu contexto. Bueno, el contexto de Salmo 1, lo que nos ayudaba a entender, hermano José, son diferentes verbos claves que se han utilizado con la gente justa, la gente que está en Cristo Jesús. Y queremos considerar ese varón. Si yo hubiera estado enseñando esto en el Salmo 1, hubiera tenido 2 puntos para ayudarme a navegar estos 6 versículos. El punto número 1 hubiera sido el camino, porque Salmo capítulo 1 hasta diferentes salmos implican del camino. Siempre regresa el camino, el camino, el camino y el camino y el camino. Y aquí en el capítulo 1 vemos el camino de los pecadores y el camino de los justos. Eso hubieran sido mis 2 puntos en cuanto a división de este salmo. El camino de los pecadores, ahí no sé si ustedes les dieron cuenta cómo está dividido, cómo está repetido en diferentes versículos. Malo, malo o mala. Ahí los malos se repiten en versículo 1, versículo 4, versículo 5 y versículo 6. Un autor bíblico, cuando nos quiere llamar atención, repite otra vez algo preciso que él quería que a través del Espíritu Santo quería que hagamos entender. Pero ¿qué significa el malo o qué significa el malo? Piensa en el jardín de Edén. Cuando soplaba el viento, Eva estaba en los árboles, en el jardín. Y ahí llega el enemigo. Y ese enemigo le llega a decir las mentiras. Ella aceptando las mentiras. Tú y yo sabemos lo que viene después. Lo malo simplemente significa la desobediencia de Dios, rebelión de Dios. Adán y Eva representan la desobediencia de Dios por la elección que ellos tomaron. Después de la desobediencia de Dios, Dios buscó para tener una relación íntima con su gente, que debían ser lo contrario de la desobediencia, que es obediencia. Pero claro, toda la humanidad, el contexto de toda la palabra de Dios es rebelión contra Dios. El libro de Romanos saca mucho eso. No hay nadie justo, no hay nadie que entiende, no hay nadie, no hay esperanza. Y ahí Pablo también es donde llega a comparar el primero Adán y el segundo Adán. Contexto bíblico en todas las escrituras y lo vemos aquí también en el Salmo capítulo 1. Entonces, el camino de los pecadores hubiera sido mi primer punto.
y viendo cómo este camino de los pecadores, cómo se forma su vida. Llegan a escuchar los consejos de los malos. Llegan a escuchar consejos de los malos. Ahí vemos eso. También están en camino de los pecadores. Simplemente sus convicciones, sus éticas, su moralidad o sus raíces precisamente, lo consideramos ahí en el primer versículo allí, como silla. En la silla donde ellos están sentados, donde están sus convicciones o donde han puesto sus raíces. Si tú estás escuchando, si andas el camino y si estás sentado en todo lo malo, es lo que vas a producir. Y lo contrario de lo bueno. Ya en el versículo 2 vemos el varón de Dios, el varón justo, lo vamos a ver allí, que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Está hablando de la persona justo. Una persona mala, una persona pegadora, una persona desobediente, no quiere nada de Dios, hacen lo que quieren, como les conviene, lo que les hace fácil, simplemente es lo que es su estilo de vida, como nos comentaba el hermano José. Entonces ahí consideraría todo ahí en cuanto a los versículos, versículo 1, el versículo 4, versículo 5. Dice, no así los malos, que son como el tamo o la paja que arrebata el viento. No tiene raíces, una paja, simplemente que lleva el viento. Un día andan aquí y otro día andan allá. No tiene raíces. Dice el versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Una congregación, piensa en tu iglesia local. ¿Dónde estás tú? Salvos de la Paz. ¿Estás en Huajuapan, en Oaxaca, o simplemente otros lugares de la República Mexicana? Aquí estamos considerando la congregación de los justos, que debe la implicación como cristianos. Gente que está en Cristo Jesús. Bueno, eso hubiera sido mi primero punto ahí. Y el segundo punto es el camino de los justos, porque se trata de los caminos. El Salmo número 1 se trata de caminos. De hecho, si llegas a considerar ahí, tengo algo para nosotros ahí en la pantalla. Puedes ver Salmo 1. Es una historia de los caminos. Depende qué camino vas a tomar. ¿Vas a andar por allá o vas a andar por acá? Un camino te lleva a la vida. El otro camino te lleva a toda la maldad y la muerte. No solamente que en Cristo Jesús o parte el Nuevo Testamento y en el siglo XXI, solamente podríamos decir que solamente que en Cristo Jesús hay vida, sino la verdad de Dios ha venido aclarando de esa vida desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura se centra en Cristo Jesús. Pues aquí en el cuanto de Salmo número 1, dale contexto bíblico en el cuanto de Deuteronomio capítulo 30 y el versículo 19, donde Dios llama a su pueblo a través de su siervo Moisés y le dice así, Deuteronomio capítulo 30, el versículo 19. ¿Alguien nos puede ayudar? Leer ese versículo, por favor. Y dice así, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Muchas gracias. La elección fue clave. ¿Qué camino vas a andar en? ¿De vida o de muerte? ¿De pecadores o de justos? Hay dos caminos en esta vida.
Hay dos tipos de personas y hay dos destinos. ¿Dónde quieres llegar tú? Salmo número 1 nos ayuda a entender eso. Pues en mi segundo punto, el camino de los justos está ahí en el versículo 1, versículo 2, versículo 3 y versículo 6. Versículo 1 inicia, bienaventurado el varón singular. No es varones o varonas, el varón singular, que no anduvo en el consejo de los malos. ¿Cuál consejo? Regresamos en Edén. Alguien escucha mentiras y llegan a actuar según las mentiras, el consejo del malo, y trae desobediencia a toda la humanidad. Pero vemos un varón justo que nos dice la palabra de Dios, que nunca pecó, nunca anduvo escuchando los consejos de los malos. Si experimentó tentaciones como nosotros, experimentó momentos difíciles como nosotros. Fue algunos tiempos cuando no fue favorable predicar la palabra de Dios, cuando algunas personas se están levantando piedras para echarte las piedras para que mueras. Cuando las autoridades te están buscando, no es favorable predicar la palabra de Dios. Pero este varón justo siguió adelante, presionando adelante y viviendo una vida fiel, sin pecado, sin nada. De hecho, la palabra bienaventurado significa feliz en hebreo. Este varón fue un varón feliz. Y ese varón es el varón que vemos ahí en el versículo 2, donde nos dice, su delencia está en la ley de Dios, en hacer lo correcto, en hacer lo que sabe, en hacer lo que ha escuchado en primer lugar, en el versículo 1, ha escuchado, también ha andado, anda en el camino. Si anda en el camino justo, también ha sentado en la silla, tiene sus raíces abajo de lo que llega a, a observar en su vida. Ahí es donde ese varón está considerado como un árbol plantado a corrientes de aguas en el versículo 3. Pero claro, la primera vez que leí este pasaje en el Salmo número 1, pensé, pues, sí, yo debo ser ese varón. Estoy escuchando los buenos consejos de la palabra de Dios y busco no andar en el camino de pecadores y quiero sentarme. Pero llegando a ver el contexto, aquí está diciendo esto un varón. Yo no, yo no soy ese varón. No sería una sorpresa, te digo que soy un pecador que ha hallado gracia en los ojos de Dios simplemente por el sacrificio de su Hijo a la cruz, que pagó, que pagó el precio de pecado. Y el día de hoy puedo decir que tengo felicidad, tengo gozo por lo que Jesucristo ha hecho por mí. Entonces ese varón, ¿cómo lo vemos? Capítulo 1, capítulo 2. Mira conmigo, por favor, en el capítulo 2. Ese varón justo del Salmos capítulo 2. Si llegamos a considerar que Salmo capítulo 1 y capítulo 2 son introducción, vemos aquí en el capítulo 2. El versículo 2 vemos el ungido del Señor. ¿Quién es el ungido del Señor? Jesús. Amén. Capítulo 2 todavía. Ve conmigo, versículo 6. Mi rey, el rey David. Luego ella dice, mi rey. ¿Quién es? Jesús. El versículo 7. Mi hijo eres tú al bautismo.
de Jesucristo que escuchamos. Este es mi hijo amado. Y lee conmigo, por favor, en el versículo 12. Dice, honra al hijo, para que no se enoje y parezcáis en el camino del capítulo 1, el camino del capítulo 2. El varón justo, pues se inflama de pronto su ira. También ese versículo diciendo, bienaventurados, plural. Capítulo 1 inicia con bienaventurado el varón, singular. Aquí en el capítulo 2, bienaventurados todos, plural, los que en él confían. ¿Quiénes? Jesucristo. Al terminar ese punto del varón justo, Jesucristo mismo en el San Juan, capítulo 14, el versículo 6. Si alguien nos puede ayudar, por favor, leer ese versículo. ¿Qué dice Jesucristo acerca de él mismo? San Juan 14, 6. ¿Qué dice? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. El camino. Salmo 1, Salmo 2. La verdad. Salmo 1, versículo 2. Y la vida que solamente en Cristo Jesús se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué implicación tiene esto para nosotros, considerando la introducción de los salmos y viendo que todos los salmos se tratan acerca de Jesucristo y la forma que vives tú? La tarea que enviamos ahí es preparar un estudio de más de 10 minutos. Fue el límite de tiempo de lo que, según lo que había enviado allí, lo que nuestra hermana Annie nos ayudó para enviar la guía. 10 minutos de estudio para un grupo que iniciaste cuando con el ánimo de hermano Agrafiotis, o el grupo, la iglesia donde tú perteneces, o la misión, o simplemente unos amigos que están escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo enseñarías? Es Salmo número 1. Yo creo que en la guía y con nuestro tiempo juntos, espero que Dios te guíe para a compartir para compartir los salmos con confianza, sabiendo de qué se tratan los salmos. Pero me gustaría dedicar este tiempo que tenemos, unos 7 minutos últimos, en comentarios, en dudas o también en ayudarnos en implicaciones y aplicaciones que sacaste en cuanto de la guía en nuestra vida real día tras día. Ánimo, si todavía no has expresado nada, ánimo para ayudarnos y sienten la libertad de compartir con nosotros. Bueno, lo mío es como una inquietud o, bueno, dice, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos. Bienaventurado, como lo decían, es dichoso o feliz. Pero, por ejemplo, en Isaías se habla de nuestro Señor Jesucristo como un varón de dolores, un varón sufriente, experimentado en quebrantos. Y no, me es difícil como jugar en mi mente o pensar en ambas cosas al mismo tiempo, en pensar en cómo puede alguien ser feliz y estar padeciendo al mismo tiempo. Eso me cuesta trabajo entenderlo y sé que fue así porque pues ambas cosas son verdad, pero no lo alcanzo a conjugar cómo se puede ser dichoso y al mismo tiempo, como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, cómo se puede hacer ambos al mismo tiempo. Gracias.
¿Alguien más, hermanos? Pues es un compromiso y una gran responsabilidad, hermano. Yo creo que los que compartimos la palabra de Dios, primero debemos de estar bien cimentados donde Cristo nos plantó, porque pues es una obra de Dios, no es algo que provenga de nosotros. Si Él nos escogió, nos plantó para permanecer firmes y sobre todo depende de nuestro testimonio el que pueda impactar los corazones de los que nos rodean, de los que nos están escuchando. Y pues la solución es poner la mirada en ese justo, en Cristo Jesús. Así como Él se mantuvo firme, fiel y sobre todo perseverante en la comunión con Dios, así tenemos que ser nosotros. La verdad, esto sí me cimbró a mí, porque esa comparación del capítulo del Salmo 1 y el 2 pues sí, implica un mayor compromiso, hermano. Sí, gracias, hermano. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Dudas, preguntas o observaciones, implicaciones? Una de las implicaciones para mí es, pues, aunque consideramos que tenemos mucho en común en cuanto de los árboles se enferman, los árboles crecen, los árboles mueren. Tú y yo hacemos esas cosas. Y los árboles comen. Tal vez tú y yo no tenemos raíces, pero sí usamos nuestras bocas para comer comida física. Pero aquí la interpretación es espiritual. ¿Dónde están nuestras raíces? Que son nuestros oídos, lo que estamos escuchando. Nuestros ojos, lo que estamos observando. Así llegamos a absorber información o llegamos a absorber, sean mentiras o sean la palabra de Dios, la verdad. Vamos a elegir la verdad y la vida en el Cristo Jesús. Sé que más, tenemos unos 2 minutos más. Si alguien más quiere expresar algo, con toda confianza. O una pregunta para nosotros. ¿Cuántos de nosotros tenemos grupos, sean de jóvenes, niños, mujeres, sea iglesia o somos líderes? ¿Cuántos de nosotros estamos involucrados en enseñar otras personas alrededor de nosotros seguido? Es pregunta, hermano. ¿Que cuántos de nosotros estamos adelante de un grupo, sea de niños, sea de jóvenes, sea grupo en casa, que constantemente estamos compartiendo la palabra de Dios? Hermano Jos, ¿quién más? Hermano Manuel, ¿quién más? Amén, hermano. Muy bien, hermano. Yo Estamos, también. perdón, ¿quién dijo yo también? Hermano Giovanni, Giovanni, Mi hermano Manuel. Eh, hermano ¿Quién? Giovanni también creo. eh, ¿Quién más está enfrente de un grupo?
Ok, muy bien. Nosotros que estamos enfrente de grupos o también tal vez algunos de nosotros si estamos ayudando a alguien más, también ánimo. La pregunta para nosotros es, ¿cómo podríamos enseñar Salmo número 1 a nuestros grupos? Y ese es el propósito de la guía que tenemos ahí en el grupo de WhatsApp. Para que tú te sientas confianza, puedes preparar un salmo, una enseñanza de Salmo número 1 a los niños, jóvenes, adultos, ancianos, lo que sea su contexto y tu ambiente, en una forma que todos pueden entender. Espero que sea de ánimo para nosotros el día de hoy. Ya se acabó nuestro tiempo, pero vamos a aprovechar para orar por uno a otro, que Dios nos ayude para aplicar su palabra. Y esta semana que viene, preparando por Salmo número 8. De hecho, ahí en el grupo sí nos ayudarías a comentar si alguien nos quiere exponer Salmo 8, es el que debe seguir, Salmo 8, am, en, por algunos 5 minutos, exponer de qué se trata Salmo 8. La siguiente semana, el siguiente sábado, ¿alguien, un voluntario? Hermano Manuel, muchas gracias, hermano. Pues vamos a orar por uno a otro y vamos a terminar este tiempo juntos. ¿Alguien quiere orar por nosotros? Gracias. Padre bueno, Padre nuestro, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor, aún a la distancia. Tú nos sigues ayudando, Señor, con los diferentes medios disponibles, Padre. Te doy gracias por la vida de nuestro hermano Donald, de nuestro hermano Giovanni, Ereño, Señor, de nuestra hermana Ana, de nuestro hermano Manuel, Señor. Te agradezco por la vida de cada uno de ellos, por mi vida, Señor, y te doy gracias y te ruego que te glorifiques aún más en nuestras vidas, Señor. Que tu nombre sea glorificado en nuestros corazones, Señor, y a través de nuestra vida. Gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a ponerla en práctica y a poderla transmitir con otros hermanos, Señor. Transmitiendo y ayudando, Señor, a otros hermanos a conocer tu palabra y a entenderla. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Mis hermanos, que Dios los bendiga mucho y seguimos en contacto. Cualquier cosa, duda, estamos juntos. Amén. Dios los bendiga.